Bueno, hablemos sobre la relación de dependencia en programación orientada a objetos. En este paradigma, la dependencia se refiere a cómo una clase puede necesitar o hacer uso de funcionalidades proporcionadas por otra clase. Por ejemplo, si una clase A utiliza métodos o atributos de una clase B, entonces A tiene dependencia de B. Un ejemplo más visual y tal vez un poco más claro es una clase carro que tiene atributos de una clase motor, ya que un carro sin un motor no funcionaría. Por ejemplo, arrancar, acelerar y otras cosas se dan por el motor, dependiendo después de otras cosas que necesita el carro. Pero para un ejemplo más simple, simplemente el carro tiene dependencia del motor, tiene atributos de motor. Precisamente como mi compañero acaba de explicar, la dependencia es fundamental en la programación orientada a objetos, debido a que esto nos ayuda a mantener un buen orden y estructura de nuestro código. Cuando una clase es dependiente de otra, cualquier cambio en la primera clase va a afectar a la segunda, y esto puede derivar en problemas de continuidad y flujo del código. Así que es fundamental para nosotros como programadores aplicar correctamente y definir bien cuáles son nuestras relaciones. Bueno, buenas tardes. Ahorita yo voy a ser el que les va a estar explicando el código. De momento tenemos esta clase que se llama tipo de carro. El código básicamente lo que hace es que registra un carro y lo guarda en un TXT como si fueran los papeles del carro. Nuestra clase forms va a ser la dependiente, que esta clase depende completamente de lo que pase en la clase del tipo carro, y esta usa sus métodos como el de getNameClient, getModel, getYear y el toString para después escribirlos en el TXT, que aquí básicamente se le asignan las variables, se crea un nuevo objeto de tipo carro y se le envía al register owner car, y luego de esto se crea un archivo de texto con el nombre del cliente que haya hecho el carro. Aquí luego tenemos la GUI, que es básicamente un par de JOption paints, no tiene nada en especial, y lo del files txt, que es básicamente lo que hemos visto en clase, para escribirlos. Lo demás, esto lo tengo abierto mal, y eso sería todo, nada más. Básicamente lo que hace es que registra un auto, ingresa el nombre del auto, vamos a ponerle que Pedro, luego tenemos el modelo, que vamos a ponerle que es un Lambo, porque aquí somos caros, y el año del vehículo que sea un 2021, digamos. Aquí nos dice que el registro está almacenado, nos pregunta que si deseamos crear nuevos papeles del auto, le ponemos que no. Y ahora si nos vamos a nuestro ejemplo de dependencia, deberíamos de tener un archivo aquí que ya les voy a mostrar cómo lo tenemos. Y bueno, aquí básicamente tendríamos en nuestro proyecto las dos TXT. Aquí yo ya tenía uno creado que se llamaba Juan. Entonces aquí tenemos que Juan tiene un carro que es Ferrari 2024, y también tenemos al TXT de Pedro, que se llama Pedro, tiene un Lambo de 2021. Eso es básicamente lo que haría nuestro código. Ok, como tal, explicando el UML en nuestro proyecto, empezaremos por el main. Como ya todos sabemos, este main nos sirve para ejecutar el proyecto. Mismo heredaría la clase controller. La controller tendría como atributos privados la GUI, el type cara, el fonts y el files txt. Misma clase controller tendría como métodos públicos la controller, que devolvería un body, el getContext, que devolvería otro body. Como tal, esta clase controller heredaría otras dos clases, que sería el typeCar y la GUI. Empecemos por la GUI. La GUI, como tal, tendría de métodos públicos el getValue, que recibiría un string y devolvería un string, el showResult recibiría un string y devolvería otro string, el showQuestion, que como tal recibiría un string y devolvería un booleano,
ya sea el true o el false. En esta también tenemos el notifier, que recibiría un string y devolvería un bubble, y esta sería la clase GUI. La controller como tal heredó a la typecar, que tendría como atributos atributos privados, el main client, que sería un string, el model, otro string, el year, que como tal sería otro string. En esta typecar tenemos como métodos públicos typecar, que recibiría 3 strings, el get main client, que como tal devolvería un string, el get model, que devolvería otro string, y el get year, que devolvería otro string. Como tal vemos que acá todas estas líneas de herencia son continuas. Acá en esta vemos una línea discontinua, la cual significa dependencia, ya que esta clase forms, que tiene como método público register, que recibe el typecar y devuelve un string, vemos que sin el typecar no podría funcionar, ya que como esta línea nos indica, esta clase tiene dependencia de esta, por lo que sin esta clase evidentemente no podría funcionar y sería un método totalmente inutilizable, ya que el typecar es necesario para que esta clase funcione. Como tal, eso era lo que queríamos explicar en este UML de la dependencia. Además, para gestionar las dependencias se utilizan técnicas como la inyección de dependencias y el principio de inversión de dependencias. La inyección de dependencias permite pasar las dependencias necesarias a una clase desde el exterior, lo que facilita la modularidad y la prueba unitaria. Mientras que en el principio de inversión de dependencias promueve el diseño de interfaces para desacoplar completamente y permitir la flexibilidad de las implementaciones. En resumen, entender y manejar las relaciones de dependencia es esencial para el desarrollo de software robusto y mantenible en programación orientada a objetos. La gestión adecuada de las dependencias nos ayuda a construir sistemas más flexibles y fáciles de mantener a lo largo del tiempo.